Después de que la familia de mi tío sufrió un muy triste percance, mi prima Gia se mudó a nuestra casa. Para compensar la pérdida de sus padres, mi mamá y mi papá la trataban como a una princesa. Todo lo que le pertenecía a Gia estaba fuera de mi alcance. Ni siquiera se me permitía soñar con tocar sus cosas. Unas vacaciones de verano, me quedé mirando la nueva bañera de diseño que mis padres le acababan de comprar. Solo la miré por un segundo. Gia inmediatamente tuvo un colapso total y comenzó a sollozar. Reina, puedes tener todas estas cosas si las quieres, pero por favor, ¿puedes devolverme a mis padres? Al escuchar eso, los rostros de mis padres se contorsionaron de culpa y rabia. Mi mamá se acercó corriendo y me dio un fuerte regaño frente a todos. ¿Por qué eres tan miserable? ¿Nunca te has bañado en tu vida? ¿Por qué tienes que codiciar las cosas de tu prima? Mi rostro ardía con un dolor punzante. Desde ese día, ni siquiera me atreví a mirar nada que le perteneciera. Luego llegó el día en que Gia realmente me invitó a darme un baño en su bañera. Estaba tan emocionada que metí una pierna, moviéndome con el mayor cuidado posible. Pero el calor que esperaba nunca llegó. En cambio, un frío escalofriante subió desde mis dedos de los pies hasta mis caderas. Intenté retirar la pierna, pero Gia me dio un violento empujón por la espalda. Cerró de golpe la puerta del baño y le echó llave por fuera. Ya que amas tanto las cosas de los demás, mocosa celosa, puedes quedarte remojando ahí hasta que estés satisfecha. Perdí el equilibrio. Mi cabeza se estrelló contra el borde afilado de la bañera. Un profundo agotamiento comenzó a invadir mi mente antes de quedar hundida en el agua helada. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me sintiera flotar. Afuera de la puerta, escuché a Gia comenzar su actuación. Tío, tía, Reina se apoderó de mi bañera. Está escondida ahí y no quiere salir. En la puerta principal, mis padres acababan de regresar del trabajo. Sus rostros estaban marcados por el agotamiento. Cuando escuchó a Gia, la expresión de mi mamá se volvió muy severa. Ni siquiera se molestó en quitarse los zapatos. Pisó fuerte a través de la sala de estar hasta la puerta del baño y empezó a gritar. «Reina Shaw, ¿no puedes darme un solo momento de paz? Siempre estás intentando robarle a tu prima. ¿No tienes vergüenza?» Mamá golpeó la puerta tan fuerte que sonó como un trueno. Yo estaba de pie justo a su lado, sacudiendo la cabeza como un juguete. «Mamá, no lo hice. Ella me invitó a entrar». Los ojos de Gia estaban enrojecidos. «Está bien, tía. Reina todavía es pequeña. Es justo que yo le dé todo». Se secó una lágrima y dejó escapar un pequeño sollozo. «Es mi culpa por ser una intrusa. Si yo no estuviera aquí, todas estas cosas serían de ella». Mi papá frunció el ceño y corrió al lado de Gia. «¿Quién dijo que eres una intrusa? ¿Quién te dijo eso?» Los ojos de Gia se abrieron de par en par y se tapó la boca como si hubiera dejado escapar un secreto por accidente. «Tío, tía, no fue Reina. Por favor, no la culpen». Mis padres intercambiaron una mirada. El fuego en sus ojos se volvió aún más ardiente. «Reina, sal de ahí ahora mismo. Ni se te ocurra hacerte la dormida ahí dentro. ¿Cómo crié a alguien con tan poca clase? ¿Cómo pudiste llamar intrusa a tu hermana? Déjame decirte algo. En esta casa, tú eres la que actúa como una intrusa. No tienes derecho a hablarle de esa manera». La única respuesta fue un silencio pesado y sepulcral. Dentro de la habitación, mis ojos estaban muy abiertos. Estaba acostada en la bañera, que había soñado usar solo una vez. Debajo de mí, el agua se había vuelto un espacio sombrío y muy preocupante. Mis padres intentaron forzar la manija. «¿De verdad le echaste llave a la puerta? Ya verás». Se dieron la vuelta para buscar la llave de repuesto. Justo cuando llegaban a la puerta con la llave en la mano, Gia soltó un grito fuerte. «Tío, tía, por favor no se enojen con Reina. En esta casa, todos ustedes son Shaw. Yo soy la única que no lo es. Si no soy una intrusa, entonces, ¿qué soy?» Mis padres se sobresaltaron por su repentino arrebato. La llave se resbaló de los dedos de mi mamá y cayó justo en el bote de basura junto a la puerta. Aterrorizada de que Gia estuviera sufriendo, mamá la atrajo en un fuerte abrazo. «Gia, cariño, no he sido lo suficientemente considerada. No te preocupes. Mañana te llevaré a la oficina para cambiar legalmente tu apellido». Papá intervino de inmediato. «Gia, en mi corazón, siempre serás lo primero». Un destello de disgusto cruzó el rostro de mamá mientras miraba de nuevo hacia la puerta del baño. Habló con los dientes apretados. «Reina, nunca pensé que pudiera ser tan cruel a una edad tan temprana.
Tu prima se ha esforzado mucho para encajar en esta familia y tú la tratas como basura. No puedo creer que seas mi hija. Papá dejó escapar un bufido frío y alzó la voz. Si tanto le gusta remojarse, que se quede ahí. Gia, cariño, tu tía y yo te llevaremos a comer a McDonald's. Ambos miraron la puerta, esperando una reacción. Normalmente, si escuchaba la palabra McDonald's, habría salido corriendo, rogándoles que me llevaran con ellos. Pero ahora, no podía comer absolutamente nada. Gia apretó la mano de mi papá con los ojos llorosos. Tío, tengo hambre. Vamos por unas papas fritas. Reina ya se escabulló y se comió un gran trozo de pastel de fresa hace un rato. Definitivamente no tiene hambre. ¿Qué? La voz de mamá alcanzó un tono agudo. Ese pastel de fresa fue tu recompensa de la maestra. ¿Reina te robó tu comida otra vez? Gia asintió y luego negó con la cabeza rápidamente, actuando como si fuera la persona más madura. Tía, no te enojes con ella. Yo dejé que se lo comiera. Yo estaba allí de pie, negando con la cabeza. Mamá, papá, ¿olvidaron que soy alérgica a las fresas? La puerta principal se cerró de golpe. El mundo quedó en completo silencio. Solté una risa amarga y fantasmal. Tal vez realmente sería mejor si Gia fuera su única hija. El reloj daba la medianoche cuando mis padres regresaron con una Gia satisfecha. Todavía quedaban algunos restos de malvavisco de fresa en la comisura de los labios de Gia. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que probé algo dulce. Desde que Gia se mudó, todo lo bueno de la casa iba para ella primero. Al principio, yo lloraba y me defendía. Mamá me abrazaba fuerte, apoyando su barbilla en mi frente, y me susurraba. Los padres de Gia se convirtieron en estrellas en el cielo. Ella ya no los tiene. Somos todo lo que le queda, así que tenemos que compartir con ella. ¿De acuerdo? Yo había asentido en aquel entonces, intentando ser una buena niña. Más tarde, mis padres empezaron a comprar el doble de todo. Pero cada vez que Gia veía eso, rompía a llorar. Hago que gasten mucho dinero. Si yo no estuviera aquí, se ahorrarían la mitad de su sueldo, ¿verdad? Mis padres intentaban explicarle, pero Gia no escuchaba. Ustedes, en realidad, no me ven como familia. Si lo hicieran, ¿por qué mantienen todo separado? ¿Es porque Reina me odia y no quiere compartir? Al escuchar eso, el helado que me estaba comiendo se me resbaló de la mano. Golpeó el suelo con un ruido sordo y húmedo. Estoy feliz de compartir con Gia. Había gritado, desesperada por ser comprendida. Desde ese día, todo en la casa se convirtió en un solo juego de cosas. Para mantener feliz a Gia, me vi obligada a limitarme a observar desde un costado. Pero cada vez que mis padres volvían a casa, Gia corría hacia ellos para atribuirse el mérito. Tío, tía, solo tomé un pequeño sorbo del jugo. Compartí el resto con Reina. ¿Soy una buena niña? Mis padres le acariciaban el cabello y luego le compraban una bebida gigante solo para ella. Yo me lamía los labios, tratando de recordar el sabor del único sorbo que me habían permitido tomar. Dejé de intentar explicarme después de un tiempo. Mis padres miraron la puerta cerrada del baño con molestia. Papá tiró de golpe la bolsa de pasteles de manzana que habían traído de McDonald's sobre el zapatero. Gia fue lo suficientemente amable como para pensar en ti y traerte un postre. Pero mírate, estás tan obsesionada con robarle la bañera que ni siquiera quieres salir. Gia inclinó la cabeza hacia arriba y le habló a mi papá con una voz dulce y suave. Tío, deja que Reina se remoje un rato. Esa bañera tiene un calentador de 24 horas y función de masaje. Estará bien ahí toda la noche. Papá le dio un golpecito cariñoso en la nariz. Eres demasiado buena con ella. Se dieron la vuelta y caminaron hacia su habitación. En poco tiempo, el sonido de los ronquidos llenó la casa. Gia salió sigilosamente de su habitación y se acercó a la puerta del baño. Su voz ya no era dulce, era afilada y arrogante. Reina, no creas que tu silencio hará que alguien se apiade de ti. Esto fue solo una pequeña advertencia. Si alguna vez vuelves a intentar tocar mis cosas, no será solo una puerta con seguro. Gia levantó uno de los pasteles de manzana. Suplícame, y tal vez te deje salir. Adentro, solo había silencio. Gia pareció ofenderse. Tiró el pastel al suelo y lo aplastó hasta convertirlo en una pulpa desordenada con su talón. El olor a canela y azúcar llenó el aire. Yo flotaba en el pasillo, viéndola alejarse. Gia, nunca volveré a intentar quitarte tus cosas. Te he dado a mis padres. ¿Estás feliz ahora? A la mañana siguiente,
Mis padres salieron bostezando de su habitación. Cuando vieron que la puerta del baño seguía cerrada, mamá finalmente pareció un poco preocupada. Llamó a la puerta. «Reina, ¿no has tenido suficiente?» Papá frunció el ceño y empezó a buscar una herramienta para abrir la cerradura. Gia corrió y tiró de la manga de mamá. «Tía, lo siento mucho. Todo es mi culpa. Si yo no viviera aquí, Reina no estaría haciendo un berrinche. Anoche, después de que ustedes se quedaron dormidos, la vi salir a escondidas. Pisoteó todos los pasteles que le traje y los tiró al suelo. Dijo que nunca comería nada que yo tocara. Tío, tía, ¿de verdad soy tan horrible?» Al escuchar esto, papá golpeó con el puño la puerta del baño. El sonido fue tan fuerte que hizo temblar mi alma. «Reina Shaw, has ido demasiado lejos. ¿Cómo puedes ser tan increíblemente rencorosa?» Gia sollozó mientras abrazaba la pierna de papá. «No la culpes, tío. Solo soy una intrusa intentando entrar a la fuerza en su familia. Solo quería ser amada. Esa fue la gota que colmó el vaso para mis padres». Mamá tomó a Gia en sus brazos. «Gia, vámonos. Vamos a cambiar tu nombre ahora mismo». Los tres se vistieron y salieron de la casa. Papá llevaba a Gia en brazos. Parecían una familia perfecta y feliz. Cuando mis padres no miraban, Gia miró hacia la puerta del baño y mostró una sonrisa burlona y triunfante. No regresaron hasta el final de la tarde. Gia corrió hacia la puerta del baño, agitando un documento de identidad nuevo. «A partir de hoy, mi nombre es Gia Shaw. Y tú puedes ser Reina Shaw». Sentí como si me hubiera caído un rayo. Volé hacia Gia, mirando fijamente el papel. El nombre Gia Shaw estaba ahora registrado en el libro de familia justo debajo de mis padres. ¿Y yo? Reina Shaw había sido movida a un archivo separado. Sentí como si 1000 agujas estuvieran perforando mi corazón. Lágrimas de tristeza comenzaron a brotar de mis ojos. Mamá se frotó las sienes y fulminó la puerta con la mirada. «Reina, ¿cuándo vas a crecer y a ser tan madura como tu prima?» Papá estaba igual de asqueado. Esto es lo que pasa cuando malcrías a una niña. Es joven y ya está así de retorcida, obsesionada con competir con su hermana. Alzó la voz gritándole a la puerta. «Reina, te doy una última oportunidad. Sal ahora y podríamos considerar devolverte tu nombre. Si te quedas ahí, serás Reina Shaw por el resto de tu vida». De repente, un fuerte golpe resonó desde el interior del baño. Fue el sonido del cabezal de la ducha cayendo, pero para mis padres, sonó como si yo estuviera arrojando cosas en señal de desafío. Papá golpeó la mesa con la mano y señaló la puerta. «Mírala, se quedó ahí un día entero solo para quedarse con la bañera. ¿Y ahora está haciendo un berrinche porque se lo echamos en cara? Nadie me va a detener hoy. Le voy a dar una lección que nunca olvidará». Un brillo de satisfacción iluminó los ojos de Gia. Rápidamente metió la mano en la basura y sacó la llave que había escondido allí antes. La cerradura hizo clic al abrirse. Papá estaba a punto de abrir la puerta de un empujón cuando sonó el timbre. Retiró la mano. 2 mujeres con sonrisas profesionales estaban paradas en el pasillo. La mujer mayor habló primero. «Hola, somos del Servicio de Protección de Menores. Estamos aquí para hacer un seguimiento de Gia Shaw». Mis padres las invitaron a pasar rápidamente. Mamá sirvió té mientras Gia permanecía a su lado, luciendo como un perfecto angelito. La trabajadora social miró a Gia de arriba abajo, claramente impresionada. Es obvio que han estado cuidando maravillosamente de ella. Este es solo un control de rutina. Gia, cariño, ¿puedo hacerte algunas preguntas? Gia asintió obedientemente. ¿Qué te parece vivir aquí? ¿Alguien te maltrata? Gia negó con la cabeza. Mi tío y mi tía son geniales conmigo. Nadie me maltrata. Después de unas cuantas preguntas más, la trabajadora social se dirigió a mis padres en señal de aprobación. Visitamos muchos hogares de acogida y colocaciones con familiares. Es raro ver a una familia que realmente trate a un niño como si fuera suyo de esta manera. Hizo una gran marca de verificación en su cuaderno. Gracias por su cooperación. Cuando las mujeres se giraron para irse, Gia de repente rompió a llorar. «Señora, ¿puede ayudarme a hablar con mi hermana, por favor? Siempre es muy mala conmigo. Yo solo quiero que seamos una familia de verdad». La trabajadora social frunció el ceño y miró a mis padres. La sonrisa de mamá se congeló mientras intentaba explicarse. Los niños a veces se ponen celosos. Es normal. La trabajadora social la interrumpió con severidad. Los problemas entre niños nunca son pequeños. Si se ignoran, pueden arruinar 2 vidas.
Se arrodilló junto a Gia y habló con suavidad. ¿Dónde está tu hermana? ¿Puedes llevarme a verla? Gia sollozó y guió a la mujer hacia el baño. Se ha estado escondiendo ahí durante un día entero porque no deja que nadie más use la bañera. El rostro de la trabajadora social palideció. Abrió la puerta del baño de un empujón. Su cuaderno cayó al suelo con un fuerte golpe. La mujer dejó escapar un grito de asombro, con el rostro blanco como el papel. Lo que la trabajadora social vio desde la puerta del baño fue lo siguiente. Una niña de 11 años flotando boca arriba en una bañera llena de agua helada, con un hilo oscuro que salía de la parte posterior de su cabeza y se disolvía lentamente en el agua. La piel de esa niña tenía el color de la porcelana antigua. Sus labios eran de un azul pálido y delgado, como si el frío los hubiera borrado. Esa niña era yo. Lo sé porque lo vi todo desde arriba, desde ese lugar sin peso ni temperatura donde fui a parar después de que mi cabeza golpeó el borde de la bañera. No sé cómo llamarle a ese lugar. Solo sé que desde ahí podía ver con una claridad que nunca había tenido estando adentro de mi propio cuerpo. Podía ver la bañera, el agua oscurecida, mi propio pelo extendido como algas. Podía ver la cara de la trabajadora social vaciarse de color. Podía ver a Gia, justo detrás de ella, y la fracción de segundo en que su expresión pasó del triunfo al cálculo. La trabajadora social se llamaba Mirna. Lo supe cuando gritó su propio nombre hacia el pasillo, llamando a su compañera. «¡Daniela, llama al 911! ¡Daniela, ahora!». Mis padres llegaron corriendo. Mamá se quedó congelada en el umbral. Papá dio 2 pasos adentro antes de que las piernas le fallaran y tuviera que apoyarse en la pared. Gia se había colocado estratégicamente detrás de la trabajadora social, con los ojos muy abiertos y una mano sobre la boca, perfecta en su actuación de horror. Mirna metió los brazos al agua sin pensarlo 2 veces. El frío le cortó el aliento. Me sacó con una dificultad que no esperaba, porque yo tenía más peso del que aparentaba, o quizás el agua me había vuelto más densa, o quizás simplemente sus manos temblaban demasiado. Me recostó en el suelo del baño y empezó la reanimación. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?», preguntó sin levantar la vista. Silencio. «¿Cuánto tiempo lleva esta niña dentro de esta bañera?». La voz de mi papá salió rota. «Desde anoche». Mirna se detuvo exactamente medio segundo. Luego siguió, más fuerte. «Los paramédicos llegaron en 8 minutos. Yo los conté desde arriba. 8 minutos es mucho tiempo cuando estás viendo tu propio cuerpo en el suelo, pero también es extrañamente corto cuando entiendes que cada uno de esos minutos tiene un peso que no se puede devolver». Los paramédicos tomaron el control con la eficiencia de gente que ha visto cosas peores, o que se ha entrenado para actuar como si las hubiera visto. Cuando me subieron a la camilla, mi mano derecha colgaba a un costado. Gia la miró fijamente. En el dedo meñique llevaba un anillo pequeño, de metal barato, con forma de estrella. Era el único objeto que nadie me había quitado en todos esos años, porque era tan insignificante que ni Gia lo había codiciado. Me lo había dado mi abuela materna el año antes de morir, cuando todavía era pequeña, y el mundo todavía se sentía seguro. Mirna lo notó también. No sé por qué lo anotó en su cuaderno. Quizás anota todo. En el hospital, los médicos usaron palabras que mis padres no entendieron del todo. Hipotermia severa. Traumatismo cráneoencefálico. Tiempo de exposición crítico. Mi papá preguntó si iba a estar bien. El médico no respondió de inmediato. Ese silencio fue su respuesta. Mis padres se sentaron en las sillas del pasillo. Mamá tenía las manos entrelazadas sobre el regazo como si estuviera rezando, aunque yo nunca la había visto rezar. Papá miraba el suelo. Gia estaba sentada entre los dos, con la cabeza apoyada en el hombro de mi mamá, tan quieta y compuesta que cualquiera que pasara por ahí habría pensado que era la más afectada de los 3. Pero sus ojos no estaban llorando. Sus ojos estaban calculando. Mirna y Daniela estaban en otro extremo del pasillo, hablando en voz baja. Daniela tenía el teléfono en la mano y marcaba mientras Mirna hablaba. Yo floté hasta ahí porque desde arriba las voces se escuchan con más claridad que desde abajo. «No es un accidente», decía Mirna. «Una bañera con llave por fuera. El agua a esa temperatura. Un día entero. Esto es intencional». «¿Quién cierra una bañera con llave por fuera?», preguntó Daniela. «Alguien que no quiere que quien está adentro salga». Daniela marcó otro número. Esta vez no era el 911. Era una extensión interna, el tipo de extensión que conecta con unidades que manejan casos distintos a los de rutina. A las 10 de la noche, llegó un hombre llamado Inspector Ramos. No se presentó con ese título frente a mis padres.
Les dijo que era del departamento de seguimiento del servicio de menores. Pero yo había visto suficiente televisión en los años en que todavía me dejaban ver televisión, como para reconocer la forma en que un hombre así entra a un pasillo de hospital. Despacio, mirando todo, sin tocar nada. Se sentó frente a mis padres con una libreta y una expresión neutral. Necesito entender la secuencia de eventos, dijo. Mi papá empezó a hablar. Mamá lo interrumpía de vez en cuando para corregir un detalle. Gia permanecía en silencio, con los ojos bajos, los dedos entrelazados en el regazo. El inspector escuchó sin interrumpir. Luego hizo una pregunta. ¿Quién tenía la llave del baño? Silencio. Era una cerradura con llave exterior. Alguien la cerró desde afuera. ¿Saben quién tenía esa llave? Mis padres se miraron entre sí. Papá frunció el ceño. La llave estaba en el bote de basura junto a la puerta, dijo finalmente. Se cayó ahí. ¿Se cayó? La llave se resbaló de los dedos de mi esposa cuando Gia se detuvo. Algo en su propia oración lo detuvo. Vi el momento exacto en que la cadena de eventos se reorganizó en su cabeza bajo una luz diferente. Mamá también lo sintió. Su respiración cambió. Gia no levantó la vista. Oh. Pero sus dedos, sobre su regazo, se apretaron levemente los unos contra los otros. El inspector anotó algo. ¿Qué pasó exactamente cuando la llave cayó al bote? Esa noche, mientras yo seguía sin despertar en la habitación al fondo del pasillo, algo comenzó a moverse en el mundo de los vivos que no podía moverse mientras yo estuviera adentro de mi propio cuerpo para contenerlo. Las preguntas del inspector eran como agua filtrándose por grietas que Gia nunca había necesitado sellar porque nadie había mirado antes con suficiente cuidado. Yo había crecido en una casa donde nadie me miraba. Eso fue, durante años, mi peor condena. Pero esa noche me di cuenta de que también había sido mi única forma de protección, porque si nadie me miraba a mí, tampoco miraban lo que yo había visto. Y yo había visto todo, cada mentira, cada actuación, cada detalle calculado de la vida de Gia durante 3 años. Estaba guardado en mí como agua guardada en una roca, muda, invisible, esperando. Solo necesitaba que alguien hiciera la pregunta correcta. Y el inspector Ramos, con su libreta y su expresión neutral, acababa de hacer la primera. Desde arriba, vi a Gia cambiar de posición en su silla. Un movimiento pequeño, apenas perceptible, pero yo la conocía bien. Era el movimiento que hacía cuando comenzaba a recalcular. Por primera vez en mucho tiempo, pensé que quizás era ella quien debería tener miedo. Desperté 3 días después. No de golpe, no con dramatismo. Fue más parecido a subir por un pozo muy profundo, un peldaño a la vez, con los pulmones pesados y la cabeza envuelta en algo que no era exactamente dolor, sino la memoria del dolor, que es casi peor. Lo primero que sentí fue calor. Lo segundo fue el sonido de una máquina. Lo tercero fue una voz que no reconocí. Reina, Reina, ¿puedes apretar mi mano? Apreté. La voz dijo algo que no escuché bien. Luego hubo movimiento, pasos rápidos, más voces. Abrí los ojos y el techo del hospital fue lo primero que vi. Blanco, con una lámpara redonda que no estaba encendida. Giré la cabeza despacio. En la silla junto a mi cama había una mujer que no era mi mamá. Era Mirna. Tenía su cuaderno en el regazo y una expresión que no supe leer de inmediato. No era lástima, aunque tenía algo de eso. Era más parecida a la cara de alguien que lleva días esperando una respuesta y acaba de recibirla. Hola, dije. Mi voz era un hilo. Hola, reina. Se inclinó levemente hacia adelante. ¿Sabes dónde estás? Hospital. Correcto. Hizo una pausa. ¿Recuerdas lo que pasó? Recordaba todo, cada segundo. El frío, el empujón, el borde de la bañera contra la parte posterior de mi cabeza, el agua cerrándose sobre mí. Recordaba flotar. Recordaba ver todo desde arriba con esa claridad extraña que ahora, de regreso en mi propio cuerpo, se sentía como un sueño muy nítido. Asentí. Mirna abrió su cuaderno. Lo que aprendí en los días siguientes fue esto. Mientras yo estaba suspendida en ese lugar sin peso, el mundo de los vivos había estado trabajando con una velocidad que nunca había esperado de él. Mirna no era solo trabajadora social, era la coordinadora regional de casos de negligencia familiar, con 12 años de experiencia y un archivo mental de patrones que reconocía antes de que los hechos terminaran de acomodarse. El mismo día que me encontró en la bañera, antes de que los paramédicos llegaran, había tomado fotos del baño con su teléfono, la cerradura exterior, la llave en el bote de basura, el nivel del agua,
La temperatura que marcaba el termostato de la bañera, que Gia había bajado al mínimo antes de invitarme a entrar. Eso último era importante. El calentador de 24 horas que Gia le había mencionado a mi papá aquella noche era real, pero alguien lo había desactivado manualmente. No se desactiva solo. Mirna también había hablado con los vecinos. La señora del 4B, que se llamaba Hortensia y que tenía 70 años y nada mejor que hacer que observar el pasillo desde su mirilla, le contó que en los últimos 3 años había visto salir a la niña pequeña con marcas en los brazos en más de una ocasión, que una vez la había visto comer en el pasillo sentada en el suelo porque la habían sacado del departamento, que siempre parecía tener hambre, que nunca hacía ruido para no molestar. Hortensia lloraba mientras lo contaba. Mirna lo anotó todo. El inspector Ramos, por su parte, había pedido los registros escolares. En los últimos 3 años, mis calificaciones habían caído de manera sostenida. Mis maestros habían escrito notas breves en los márgenes de los reportes. Alumna distraída, parece cansada, dificultad para concentrarse, llega sin desayunar con frecuencia. Ninguna nota había generado una llamada a casa. Ninguna llamada había generado una visita. El sistema había registrado cada señal y no había actuado sobre ninguna. Ramos anotó eso también, pero con una presión diferente en el bolígrafo. Mi aliada principal, sin embargo, no era Mirna ni Ramos. Era una mujer que yo nunca había visto en persona, pero que Mirna me describió el 4.º día de mi hospitalización, cuando ya podía sentarme sola en la cama y tomar agua sin que nadie me sostuviera el vaso. Se llamaba doctora Amparo Vélez. Era psicóloga forense especializada en menores. Trabajaba para el juzgado de familia del distrito y había sido asignada al caso 2 días después de mi ingreso. Su trabajo era hablar conmigo, evaluarme, determinar qué había pasado y documentarlo de una manera que un juez pudiera leer y entender. Llegó un miércoles por la tarde con una bolsa de tela, una tableta y 2 chocolates pequeños que puso sobre la mesita de noche sin decir nada al respecto. Puedes tomarlos si quieres. O no, son tuyos de todas formas. Me quedé mirando los chocolates. Hacía tanto tiempo que nadie me daba algo y lo llamaba mío sin condiciones, que no supe qué hacer con esa oración. ¿Puedo preguntarte algo antes de que tú me preguntes a mí?, dije. La doctora Vélez asintió. ¿Mis padres saben que estoy despierta? Se les informó esta mañana. ¿Vinieron? Una pausa muy breve. Todavía no. Asentí. No sé qué cara puse. Fuera la que fuera, la doctora Vélez la anotó en su tableta sin apartar los ojos de mí. ¿Quieres hablar de eso? No todavía. Está bien. Cruzó las manos sobre la tableta. ¿De qué quieres hablar? Pensé en eso un momento. Luego dije, de la bañera. Y hablé durante 2 horas. Le conté todo desde el principio. No desde el día que me metieron al agua, sino desde el día en que Gia llegó a nuestra casa con 2 maletas y una expresión que mis padres interpretaron como tristeza y que yo, desde el primer momento, reconocí como otra cosa. Le conté el pastel de fresas y mi alergia. Le conté el bolso de jugo del que me permitían tomar un sorbo. Le conté las noches en que escuchaba a mis padres hablar de Gia con una ternura que nunca habían usado conmigo, y cómo yo había llegado a creer, de manera lenta y gradual, que era cierto que algo en mí estaba fundamentalmente mal. La doctora Vélez no interrumpió ni una sola vez. Tomaba notas. De vez en cuando levantaba la vista para confirmar que yo seguía ahí. Cuando llegué al día de la bañera, me detuve un momento. Ella me invitó, dije. Quiero que eso quede claro. No tomé nada que no me hubieran dado. La doctora asintió despacio. ¿Eso es importante para ti? Es lo único que siempre fue verdad. Me miré las manos. Todavía tenía el anillo de estrella en el meñique. Los médicos no lo habían quitado porque era demasiado pequeño para interferir con nada. En esta historia, yo nunca tomé nada que no me dieran. Nunca le robé nada. Nunca la llamé intrusa. Nunca pisoteé ningún pastel. Nada de lo que me acusaron fue real. Lo sé, dijo la doctora. Las levantó la vista de la tableta. Reina, ¿en algún momento guardaste algo? ¿Escribiste cosas? ¿Guardaste mensajes? ¿Algo que pueda corroborar lo que me estás contando? Me quedé quieta un segundo. Luego dije que sí. Debajo del colchón de mi cama, en el cuarto que compartía con Gia, había un cuaderno con tapa negra que llevaba 2 años llenando en silencio. No era un diario de emociones, era una lista. Fechas, hechos, objetos desaparecidos, palabras exactas que Gia había dicho cuando nadie más escuchaba. Lo había empezado la noche que entendí que nadie me iba a creer si solo hablaba, y que la única forma de que la verdad sobreviviera era escribirla.
También había algo más. En el fondo del cajón de mi mesita de noche, envuelto en una camiseta vieja, había un teléfono. Era el teléfono desechable que mi abuela me había dado el año antes de morir, cargado con $20 de saldo que nunca había usado. Le había tomado fotos. No muchas, porque la batería duraba poco y lo cargaba en secreto desde el enchufe detrás del ropero. Pero tenía algunas, suficientes. Se lo describí todo a la doctora Vélez con la dirección exacta de cada cosa. Ella llamó a Ramos desde la habitación. Esa noche, sola en la cama del hospital con el sonido de la máquina como fondo, pensé en el día en que todo comenzó. No el día de la bañera. El día de verdad. El día en que mi mamá me abrazó fuerte, apoyando su barbilla en mi frente, y me dijo que los padres de Gia se habían convertido en estrellas en el cielo. Que ya no los tenía. Que éramos todo lo que le quedaba. Yo había asentido. Había intentado ser una buena niña, pero mientras Mirna me describía los registros del caso y Ramos revisaba las fotos del cuaderno negro, algo que yo no había dicho todavía comenzó a moverse en el fondo de mi mente. Algo sobre el percance de la familia de mi tío, el que nunca nadie explicaba con detalle, el que siempre se mencionaba en voz baja con los ojos bajos, el que mis padres describían simplemente como un accidente muy triste. Nadie me había contado qué tipo de accidente era. Yo nunca lo había preguntado porque era pequeña y me habían enseñado a no hacer preguntas incómodas. Pero ahora tenía 11 años y una doctora forense sentada frente a mí con una tableta y tiempo. Y pensé, si Gia era capaz de hacer lo que me hizo a mí, y lo había planeado con esa precisión, con esa paciencia, con esa capacidad de calcular cada reacción de cada persona en el cuarto, ¿cuánto tiempo llevaba siendo capaz de eso? El anillo de estrella en mi meñique brilló bajo la luz del pasillo. Mis padres todavía no habían venido a verme, y yo, por primera vez, no estaba esperando que llegaran. Ramos fue al departamento al día siguiente con una orden firmada. Mirna me lo contó esa tarde, sentada en la misma silla de siempre, con el cuaderno abierto pero sin escribir, lo que significaba que lo que iba a decirme era para mí, no para el expediente. El cuaderno negro estaba exactamente donde yo había dicho, debajo del colchón, contra la pared, envuelto en la funda de una almohada vieja para que no crujiera si alguien se sentaba en el borde de la cama. El teléfono también estaba en el cajón, cargado al 40% porque lo había conectado al enchufe detrás del ropero la semana anterior. Gia estaba en el departamento cuando llegaron. Mis padres también. Mirna hizo una pausa antes de continuar. ¿Quieres saber cómo reaccionó Gia cuando encontraron el cuaderno? Sí. No dijo nada. Solo miró la puerta. Eso me pareció más revelador que cualquier cosa que pudiera haber dicho. La doctora Vélez pasó 4 días revisando el cuaderno con un equipo que incluía a una especialista en documentación forense. No porque dudaran de mí, sino porque necesitaban establecer que la letra era consistente a lo largo del tiempo, que las fechas correspondían con registros externos, que no había sido alterado recientemente. La especialista confirmó todo eso y añadió algo que yo no había considerado. La presión del bolígrafo sobre el papel cambiaba en ciertas entradas, más fuerte en las fechas que correspondían a los incidentes más graves. Era el tipo de detalle que no se fabrica. Las fotos del teléfono eran 19. Las había tomado en distintos momentos durante año y medio. Había una del brazo de Gia señalando mi nombre tachado en la lista de tareas del hogar, reemplazado por el suyo con una carita dibujada. Había una del pastel de fresa con una sola porción faltante, la de Gia, tomada antes de que mis padres llegaran a casa esa noche. Había una del collar de mi abuela, el que Gia me quitó mientras dormía y que apareció en su cuello a la semana siguiente. Y había una, la más importante, que yo había tomado a través de la ranura de la puerta del baño la tarde antes del incidente, en la que se veía a Gia ajustando el termostato de la bañera hacia abajo con una expresión completamente neutral, como quien realiza una tarea que ha planeado con anticipación. Esa última foto fue la que cambió el tono de todo. Mis padres vinieron al hospital el 5.º día. Entraron juntos, pero no llegaron juntos. Había un espacio entre ellos que no era físico, sino de otra clase. El tipo de espacio que se abre cuando 2 personas han estado hablando de algo que no saben cómo resolver. Mamá se quedó cerca de la puerta. Papá caminó hasta la silla junto a mi cama y se sentó despacio, como si le dolieran las rodillas aunque no le dolían. Me miró. Yo lo miré. No dije nada. Había decidido eso de antemano. Papá habló primero. Reina. Su voz era diferente a todas las versiones que yo conocía. No era la voz de la rabia, ni la del agotamiento, ni la de la culpa actuada. Era algo más pequeño. Lo siento.
Mamá cerró los ojos desde la puerta. Yo seguí sin decir nada. Vimos las fotos, continuó. Leímos el cuaderno. El inspector nos mostró... Se detuvo. Pasó una mano por su propio rostro. No sabíamos que había un registro de todo eso. Lo sé, dije. ¿Por qué no nos dijiste? Fue la pregunta más difícil y también la más fácil de responder. Les dije, muchas veces, ustedes eligieron escuchar a Gia. El silencio que siguió fue largo. Mamá abrió los ojos y miró el techo. Papá asintió, muy despacio, como si cada milímetro de ese movimiento le costara algo. No lloré. No sentí el impulso de consolarlos. Solo los observé desde esa distancia nueva que el hospital me había dado. Esa claridad extraña que quedó cuando volví a entrar en mi propio cuerpo. Lo que mis padres no me dijeron en esa visita, pero que Mirna me contó al día siguiente, era que el inspector Ramos había ampliado la investigación. La foto del termostato había generado una pregunta que nadie había hecho antes. Si Gia era capaz de planear esto con ese nivel de detalle, ¿qué más había planeado? Ramos había pedido los registros del caso original, el del accidente de los padres de Gia. Quería saber qué tipo de accidente era. Quería saber quién había estado presente. Quería saber si alguien había tomado declaración a Gia en ese entonces y qué había dicho. Los registros tardaron 2 días en llegar porque venían de otro distrito. Mirna no me dijo qué contenían. Solo dijo que Ramos los había leído en silencio, los había cerrado, y había pedido una reunión urgente con el fiscal de menores esa misma tarde. Yo no pregunté más. No porque no quisiera saber, sino porque ya empezaba a entender que hay preguntas cuya respuesta cambia todo de una manera que no tiene reversa, y que antes de recibirlas hay que estar segura de estar lista. Miré el anillo de estrella en mi meñique. Mi abuela me lo había dado diciéndome que era para recordar que las cosas pequeñas también brillan. Llevaba 2 años pensando que era solo un anillo barato de metal. Ahora pensaba que quizás ella había sabido algo que yo todavía estaba aprendiendo. Los registros del otro distrito decían lo siguiente. 2 años antes de mudarse a nuestra casa, Gia había sido la única testigo del accidente que mató a sus padres. Un incendio en la cocina, de madrugada. Los 2 adultos no lograron salir. Gia sí, porque según su declaración de entonces, se había despertado por el olor a humo, intentó despertar a sus padres, no pudo, y escapó por la ventana de su cuarto. La investigación original había sido breve. Nadie cuestionó la versión de una niña de 9 años que había perdido a sus padres en una noche. El caso se cerró como accidente doméstico, pero los registros también incluían algo más. Una nota al margen escrita por el investigador de turno, archivada sin seguimiento. Niña presenta calma inusual durante entrevista, sin llanto. Respuestas precisas y ordenadas. Derivar a evaluación psicológica. La derivación nunca se había concretado porque el caso ya estaba cerrado y nadie la siguió. Ramos llevó esos registros al fiscal junto con la foto del termostato, el cuaderno negro y el informe de la doctora Vélez. El fiscal leyó todo en orden. Luego levantó el teléfono. Gia fue llevada a una unidad de evaluación psiquiátrica para menores el mismo día que yo recibí el alta hospitalaria. No lo vi. Mirna me lo contó mientras firmábamos los papeles de salida. Me dijo que Gia no había opuesto resistencia, que había caminado hacia el auto con la misma expresión neutral de siempre, sin llorar, sin hablar, que en ningún momento había preguntado a dónde la llevaban. ¿Va a ir a la cárcel? Pregunté. Es menor, dijo Mirna. El proceso es diferente, pero va a estar bajo custodia del Estado por tiempo indeterminado, con evaluación continua. No va a volver a una casa sin supervisión. Asentí. No sentí lo que esperaba sentir. No era alivio exactamente. Era más parecido a cuando termina un ruido que llevas tanto tiempo escuchando que habías dejado de notarlo. El silencio que queda no es alegría. Es simplemente silencio. Y el silencio, cuando nunca lo has tenido, ya es suficiente. Mis padres me estaban esperando en la entrada del hospital. Mamá dio un paso hacia adelante cuando me vio. Se detuvo a medio camino, como si no supiera si tenía permiso. Yo caminé el resto de la distancia, no porque todo estuviera resuelto, no porque el daño hubiera desaparecido, sino porque tenía 11 años y ella seguía siendo mi mamá, y esas 2 cosas podían ser ciertas al mismo tiempo sin cancelarse. Me abrazó. Lloraba. Su barbilla en mi frente, igual que antes, pero diferente, porque esta vez yo sabía lo que pesaba ese gesto, y elegía recibirlo de todas formas. Papá nos abrazó a las 2 desde atrás sin decir nada. El sol de afuera era de ese tipo molesto que entra directo en los ojos. Lo dejé que me diera en la cara.
La doctora Vélez me siguió viendo una vez por semana durante el año siguiente. En nuestra última sesión, me preguntó qué había aprendido de todo lo ocurrido. No como tarea, como conversación. Pensé antes de responder. Que guardé evidencia porque nadie me creía, dije. Pero ahora entiendo que también lo hice porque en algún lugar dentro de mí sabía que la verdad tenía que sobrevivir aunque yo no pudiera. La doctora asintió. ¿Y qué piensas de eso? Que fue lo más inteligente que hice, y que no debería haber sido necesario hacerlo sola. Ella escribió algo. Luego cerró la tableta. Reina, ¿sabes qué es lo que más me impresionó de tu cuaderno? ¿Qué? Que en ninguna página escribiste que merecías lo que te estaba pasando. En ninguna parte. Mucha gente, después de años de lo que tú viviste, termina creyendo que sí lo merece. Tú nunca lo creíste. No había pensado en eso hasta ese momento. Tenía razón. Nunca lo había creído. Había dudado de muchas cosas, pero no de eso. Quizás eso también era una forma de haber sobrevivido. A veces pienso en el día en que me quedé mirando la bañera. Solo la miré. Un segundo. Y ese segundo fue suficiente para que mi mundo se reorganizara alrededor de la culpa de haber mirado. Ahora pienso que hay una diferencia enorme entre querer algo y merecerlo, y que durante 3 años me enseñaron a confundir las dos cosas. Me enseñaron que querer era una forma de robar, que desear era una forma de agresión, que mi presencia, por sí sola, era un problema que debía compensarse. Eso era mentira. Y la mentira no se volvió verdad porque se repitiera muchas veces ni porque la dijeran personas que debían quererme. La verdad es más simple y más difícil al mismo tiempo. Yo era una niña que quería bañarse en agua caliente. Eso era todo. Eso era suficiente. Y ninguna actuación, ninguna lágrima calculada, ninguna cerradura desde afuera podía cambiar lo que era justo. El anillo de estrella sigue en mi meñique. Lo uso todos los días. Mi abuela me dijo que era para recordar que las cosas pequeñas también brillan. Ahora entiendo que también me estaba diciendo algo más, que incluso cuando nadie te ve, sigues brillando, que la luz no necesita público para existir, solo necesita no apagarse, y yo no me apagué.